Hola, buenas noches. Bienvenidos a su segundo episodio de Superingenieros. El día de hoy me encuentro con mis compañeros Kevin Ulises Rodríguez y Marcos Navarro. El día de hoy les vamos a hablar sobre la segunda revolución industrial. Esta se refiere a los cambios interrelacionados que se produjeron aproximadamente entre 1870 hasta 1914, cuando se inicia la Primera Guerra Mundial. Durante este tiempo, los cambios sufrieron una fuerte aceleración. El proceso de industrialización cambió su naturaleza y el crecimiento económico varió de modelo. Los cambios técnicos siguieron ocupando una posición central junto a las innovaciones técnicas concentradas esencialmente en nuevas fuentes de energía, como el gas o la electricidad, nuevos materiales, como el acero y el petróleo, y nuevos sistemas de transporte, el avión, el automóvil y nuevas máquinas a vapor. La comunicación con el teléfono y el radio indujeron transformaciones en cadena que afectaron al factor trabajo y al sistema educativo y científico, al tamaño y gestión de las empresas y a la forma de la organización del trabajo, con el consumo, hasta desembocar también en la política. Este proceso se produjo en el marco de la denominada Primera Globalización, que supuso una progresiva internacionalización de la economía y que funcionaba de forma creciente a escala mundial por la revolución de los transportes. Ello condujo a su extensión a más territorios a la Primera Revolución, que solo fue limitada a la Gran Bretaña, y llegaría a alcanzar casi toda Europa occidental, la América anglosajona y el Imperio del Japón. Entre los cambios sucedidos en los países que vivieron la industrialización durante este periodo, destacan las innovaciones tecnológicas, los cambios organizativos en las empresas, los mercados y el nacimiento de lo que podría considerarse como la primera globalización. La aparición de nuevos materiales. La lista de nuevos materiales descubiertos es larga. Se descubren nuevos metales como acero en 1856, ya utilizado anteriormente, pero que se convierte por su baratura en el metal estrella de la época, sustituyendo al hierro. Zinc, 1830. Tendrá una cierta importancia, ya que al mezclarse con el hierro detiene su oxidación. Aluminio, cuya historia va ligada al avance de la electricidad. Es un metal muy ligero y resistente. Fue descubierto por Walker en 1845 hasta 1886. No se generaliza cuando Hall le aplicó el proceso de electrosis. El níquel, 1861. Se usó principalmente para mezclarlo con el acero y lograr así el acero inoxidable. Al mezclarlo con el cobre se crea una aleación llamada alpaca, que tuvo muchas aplicaciones en el campo doméstico. Magnesio y cromo, 1900. El cobre tendrá también una gran importancia. Al perfeccionarse, su producción se va a destinar casi exclusivamente a la industria eléctrica, bien como conductor o bien como componente de los motores eléctricos. Revolución del transporte. Durante este periodo, el coste de los transportes experimentó un gran descenso que permitió la integración de los mercados hasta entonces muy desconectados. Esto se pone de manifiesto, por ejemplo, en el precio del trigo y maíz en Inglaterra y Estados Unidos. Mientras que en 1860 el precio del trigo en Liverpool casi doblaba el del mercado de Chicago. Hacia 1915 los precios eran casi iguales. Este abaratamiento impulsó el comercio internacional, la integración de los mercados nacionales e internacionales, la unión de zonas productoras y consumidoras de todo tipo de recursos y las migraciones generalizadas de personas. El cambio en el ferrocarril fue espectacular y siguió siendo el medio de comunicación terrestre más utilizado. Así, mientras que en 1840 el desarrollo ferroviario era todavía escaso. En Europa, solo 9 países habían construido alguna línea ferroviaria, con una red en todo el continente de menos de 400.000 kilómetros, y solo 4 países, Gran Bretaña, Alemania, Francia y Bélgica, que habían superado los 300 kilómetros,
En Estados Unidos, en esa misma fecha, se habían construido 4.510 kilómetros. 30 años después, en 1870, se había consolidado este medio y se superaban en Europa los 100.000 kilómetros de extensión y en Estados Unidos 70.000. España, en 1848, fue el 10º país del mundo en inaugurar una línea ferroviaria, la de Barcelona a Mataró, aunque en 1830 ya había entrado en funcionamiento el ferrocarril entre La Habana y Güines en la Cuba española. A estos le siguió en 1851 la línea entre Madrid y Aranjuez. Se siguieron construyendo vías ferroviarias desde los lugares en los que se había originado, Europa Occidental y noroeste de los Estados Unidos, hacia lugares más lejanos, creándose así las grandes redes transcontinentales de América del Norte hacia 1870 y Euroasia, como por ejemplo el Transiberiano y el Expreso de Oriente hacia 1900. El desarrollo del transporte naval también fue muy notable. Por un lado, los clippers que llegaban desde Inglaterra hasta el Pacífico y Australia supusieron el canto del cisne de la navegación a vela. Pero lo más importante fue la aplicación sistemática a los barcos de calderas a vapor de triple y cuádruple expansión mucho más eficientes. La introducción del casco de hierro en 1860 y posteriormente de acero en 1879 y la aplicación de la turbina a vapor en 1894. Estas innovaciones disminuyeron los costes de mantenimiento y funcionamiento de las naves y aumentaron el espacio reservado para las mercancías y los pasajeros. Hacia 1880 también se disminuyeron las tripulaciones y los costes de la desaparición del velamen auxiliar, del que disponían todavía los barcos a vapor. Todos estos cambios permitieron reducir los fletes de transporte atlántico en un 45%. Avance técnico y científico. El proceso de cambio técnico durante la Segunda Revolución Industrial constituyó uno de los más trascendentes cambios desde el punto de vista histórico, cuando las innovaciones, tecnologías adquirieron el carácter de modernidad que sentó las bases tecnológicas en el siglo XX y se distanció de la base de la primera revolución. La ciencia y la tecnología en este periodo se caracterizó por la mayor complejidad de las máquinas y equipos y por una relación más estrecha entre ambas que adquirió una mayor calificación para su implementación, lo que dificultó su difusión. El núcleo del cambio técnico se diversificó hacia más sectores y se amplió geográficamente hacia toda Europa. Y los Estados Unidos, algunos de estos inventos aparecieron en las décadas de 1850 y 1860, pero las innovaciones más radicales surgieron en el periodo entre 1870 y 1913 en Estados Unidos y Alemania, principalmente en los que se centró la mayor parte de las invenciones que se desarrollarían posteriormente a lo largo del siglo XX. Todos estos descubrimientos acabaron para conformar un nuevo sistema tecnológico. Bueno, como último tema está el nacimiento de las nuevas potencias. Durante la primera revolución industrial, Inglaterra fue la potencia que dominó. Era una potencia económica. Pero para la segunda revolución industrial esto cambió radicalmente, ya que emergían nuevas potencias. Una de ellas era Alemania, que comenzaba su proceso industrial en 1840 y para 1914 se convertía en la principal potencia industrial. Esto fue gracias a sus avances tecnológicos y al buen uso de la economía. Otra potencia que venía detrás de Alemania era Estados Unidos, ya que contaba con una gran disponibilidad de recursos naturales como lo era el algodón, el petróleo, el oro, los minerales y el cuero. De igual manera contaban con una evolución demográfica. Gracias por escucharnos en este nuevo episodio de Superingenieros. Esperemos haya sido de su agrado. Nos vemos en la siguiente emisión. Les agradecemos Kevin Rodríguez y Mauricio Ramírez. Muchas gracias. Bye.